empezar. Todos atentos porque les voy a pasar hasta un videíto. Bienvenidos a la clase de Estudios Sociales y el objetivo de la unidad de trabajo es reconocer los movimientos de lucha por los derechos civiles en el marco de los procesos de integración y cooperación internacional. Día de la Paz, este es el lema, Día de la Paz, no más guerra. Hemos visto desde antes de la Primera Guerra Mundial todas las rebeliones, todas las guerras que se han dado, todo por causa del poder. El que tiene quiere más y quiere aplastar y sumergir a los que poco o nada tienen. Entonces es necesario que nosotros trabajemos en una cultura de paz. Empecemos desde nuestros hogares, cultura de paz, de armonía. La palabra me dice a mí que Dios nos da una paz que el mundo no la puede dar y es verdad. Porque el mundo lo que necesita es conflicto y más conflicto, pero en medio de tanto problema yo sé que hay personas que siempre están buscando la vialidad. Por ejemplo, entre sus vecinos, que hay vecinos que de pronto le arrojan la basura, que de pronto hacen mucho ruido y todo esto cambia el ambiente de paz que debe haber entre la sociedad. Pero nosotros no podemos reaccionar de la manera que ellos lo hacen, porque entonces nosotros no somos parte de la paz. Y algo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial era que necesitaban, o antes de la misma, ¿recuerdan cuando se reunieron en una parte del Atlántico el presidente de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Unión Soviética? Porque necesitaban una paz. Y esta vialidad se llamó la Conferencia de Teherán en 1943, y luego nuevamente se reunieron ya en 1945 en la conferencia de Yalta. Lo que necesitaban era paz porque se estaban dando cuenta que toda Europa estaba siendo devastada. Entonces, en la conferencia de paz, que luego se da en Potsdam, agosto de 1945, en donde se dan las divisiones de la devolución de territorios ocupados. Recuerden que los ganadores tenían que dividirse en los territorios y al final este tratado quedó en nada. Porque en sí cada uno tomó, recuerda que Estados Unidos y la Unión Soviética se distanciaron por lo mismo, porque el uno tenía mentalidad capitalista por ideología, la Unión Soviética que quería que todos los países europeos sean comunistas. Recordemos que el comunismo no lleva a nada lo que tenga que ver con libertad, mientras Estados Unidos defendía su ideología, que era más que el capitalismo, era libertad de ideas, de conciencia, del poder el pueblo elegir, mientras que en el comunismo recuerde que es un solo tiene el poder, por lo tanto es totalitario. Y lo que decía el presidente en ese entonces, recordemos Stalin, era que el comunismo era mejor que ese capitalismo y por eso divide a Alemania entre Alemania occidental y oriental. Hubieron tratados que no se cumplieron, que no se cumplen y esto es como normal. En la conferencia de Potsdam, en las afueras de Berlín, el ambiente reveló que la colaboración entre los aliados se había roto. Desgraciadamente se rompió y la guerra había terminado y Occidente y la Unión Soviética seguían peleados, distanciados y ahora con más poder haciendo este muro de Berlín. Les voy a presentar un video que voy a hacer preguntas sí, sobre este video con respecto a la vialidad, cómo buscar la paz. Queremos paz en medio de tanta turbulencia. Por favor, no abran el audio, ya se los voy a tener que cerrar porque no sé por qué lo abre. Ya le cerré el audio. Y uno de los precursores, y yo digo siempre, hay personas que trabajan para esto de la paz. Gandhi, Mandela, ellos trabajaron por el bien, no solo de ellos, sino también de los demás. Cuando usted comienza a trabajar por los demás, las cosas empiezan a ir mejor. Siempre digo que una persona se decida, los demás pueden decir, bueno, sí podemos hacerlo. Pero hay un dicho que una golondrina no hace verano y cuando muchos nos juntamos, hacer lo correcto es mejor. Les presento este video, vamos a reflexionar con respecto a todo lo que se ha suscitado después de estas devastables guerras, tanto la primera como la segunda en la cual hubieron más muertes. Recordemos que fueron lanzadas 2 bombas que pretende Estados Unidos justificarse, pero no se justifica por nada. Vamos a empezar.
Ok. Una vez acabada la guerra, los vencedores iniciaron la tarea de establecer un nuevo orden internacional. Querían evitar a toda costa lo ocurrido tras la Primera Guerra Mundial, pues las duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles la habían humillado y habían facilitado el ascenso de Hitler. Además, a diferencia de lo que había sucedido en 1919, se vio necesario que los norteamericanos participaran en la reconstrucción económica y política de Europa. Las conferencias entre los aliados. Durante la contienda, los aliados se reunieron en varias ocasiones para diseñar la estrategia bélica y preparar la posguerra. Si bien se celebraron conferencias en Casablanca, Quebec y Moscú en el año 1943, las más importantes fueron la de Teherán y la de Yalta. En esta última participaron Roosevelt, Churchill y Stalin, quienes decidieron, entre otras cosas, la división de Alemania en 4 zonas de ocupación: una para los soviéticos, otra para los norteamericanos, una tercera para los británicos y por último una para los franceses. Una vez terminada la guerra, se celebró en el verano de 1945 la Conferencia de Potsdam. En ella se acordó organizar una administración común para las 4 zonas de Alemania, así como la división de Austria y de las ciudades de Berlín y Viena. Se creó además un tribunal internacional para juzgar a los criminales nazis, proceso que iniciarían poco después los juicios de Nuremberg. Los tratados de paz. El proceso iniciado con las conferencias terminó con la firma de los tratados de París el 10 de febrero de 1947. Estos documentos afectaban únicamente a Alemania, Italia, Finlandia, Bulgaria, Hungría y Rumanía, pues el tratado con Austria no se firmó hasta 1955. En lo que respecta a Japón, la paz se firmó en el Tratado de San Francisco del año 1951, suscrito por todos los aliados a excepción de la Unión Soviética, China y la India. Unos años después, en 1956, la Declaración de Moscú puso fin al enfrentamiento entre la Unión Soviética y Japón. Bueno, chicos, voy a dejar de compartirles. Miren todo el proceso que se dio, los tratados que se pudieron firmar después de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a hacerles preguntas sobre este video de todos los tratados que se firmaron. Vamos a empezar con el que se reunieron, que yo también les hablé, en una parte del Atlántico. ¿En qué año se firmó este tratado? ¿En qué año se firmó este tratado? Nombraron algunas veces ese año. ¿En qué año se firmó este tratado? O también llamado el Tratado Yalta. En 1900, a ver, vamos a ver quién se sabe la fecha. ¿En qué año? Esta pregunta va a ser para Catagua, Ángela. Ok, dinos. 1943. Sí, en 1919. En 1943, porque se firmó antes de terminar la guerra. Muy bien. La segunda, ¿en qué año se firmó? Ya ahí, ya la guerra ya estaba en otro ángulo, ya estaba concluyendo prácticamente. ¿En qué otro año se firmó el Potsdam? En un año cercano. Bueno, esta pregunta es para Chicaiza. Buenas, hermana, yo creo que en 1956, no mucho. No mucho, dije cerca. Bueno, ya, Chicaiza, vamos a preguntarle a Lapo. Mande. ¿En qué año se firmó el Tratado de Potsdam?
Sí, Cisneros, sí. Muy bien, Cisneros. Así es, no tienes este audio. Ok, Cano. Cierra, por favor, Lapo. Dinos, Cano. En 1945. Así es, muy bien. Fue en 1945. Siguiente pregunta. En 1947 se firmó un tratado general, ¿ya? Pero hubo un país que dijo no y lo hizo después. ¿Qué país? Países europeos, solo europeos. Ahí no tiene nada que ver China, Estados Unidos. Fue en 1947, pero un país dijo no y lo hizo casi 10 años después. Arteaga. Era el Tratado de París.